Te doy la bienvenida a esta sección llamada Cápsula Litúrgica. Yo soy Nash y pertenezco al grupo juvenil Esmaí de la parroquia de las Tres Ave Marías. Ahorita me encuentro en uno de los salones. Estaré grabando en algunas partes de la parroquia para que la conozcas. Y nada, el día de hoy vamos a ver un tema llamado Liturgia de la Palabra. Así que acompáñame, comencemos. Cápsula litúrgica. Liturgia, ¿a qué te suena esto? Bueno, en palabras del Papa Francisco, la liturgia es el tiempo de Dios, el lugar de Dios, la nube de Dios que nos envuelve a todos. ¿Pero por qué? Bueno, en 1963, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosancto Concilio, nos dice que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos significan, y cada uno a su manera, se realiza la santificación del hombre. Así, el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza, y los miembros ejercen el culto público íntegro. En otras palabras, es la continuación del sacerdocio perfecto de Jesucristo, donde tiene dos vertientes, la santificación del hombre y dar culto perfecto a Dios. Bueno, ahora que entendemos la liturgia, continuemos con el tema de hoy. Liturgia de la palabra. Es la proclamación y reflexión de la palabra de Dios. Es de las partes más importantes de la Santa Misa. ¿Por qué? Es donde escuchamos a Dios y nosotros respondemos con un canto, con la oración o con la meditación. La liturgia de la palabra varía dependiendo si es misa diaria, de domingo, de fiesta o solemne. Por ejemplo, en la misa diaria solo cuenta con una lectura, el salmo y el evangelio. En cambio, en la misa de domingo es las dos lecturas, el salmo y el evangelio. La primera lectura está tomada del Antiguo Testamento o dependiendo del tiempo pascual de los Hechos de los Apóstoles y es prácticamente donde se anuncia el plan de Dios y cómo éste va siendo revelado. Salmo responsorial. El Salmo responsorial es un canto tomado del Salterio o un canto del Antiguo o Nuevo Testamento. Es donde a la palabra de Dios, solo con la palabra de Dios, respondemos a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una vez que el salmista cante o recite el salmo, una estrofa del salmo, que se dice recite porque el salmo es un poema, el pueblo va a responder con un canto responsorial. Y sí, debe ser cantado, por lo menos la parte responsorial. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque muchos de los errores que se comete en el Salmo responsorial, que es la parte de la liturgia más maltratada por muchas razones, pero yo quiero decir dos, es porque normalmente se lee. Y hay un ejemplo muy bonito que me gusta, que es, si nosotros a alguien que cumple años le cantamos las mañanitas y en vez de hacer eso nosotros se los recitamos, pues va a ser algo como muy chistoso, ¿no? Como no tiene sentido. Entonces por eso. Y otra cosa es que en el Salmo, la persona que lee la primera lectura, a veces pasa que es la misma que lee el Salmo, pero no, debe ser un salmista, un cantor, o en su caso de que no haya otro lector, pero no la misma persona. Segunda lectura. Básicamente está tomada de la Carta de los Apóstoles y los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento. En ella se revela a la asamblea cómo era la forma de vida de los primeros cristianos y cómo eran instituidos en las enseñanzas de Jesucristo. Aclamación antes del Evangelio. La asamblea se pone de pie y canta la aleluya. Es una exclamación de júbilo y alegría por escuchar el Evangelio, porque vamos a saludar al Señor, a recibirlo, ¿no? Con sus palabras. Y bueno, cuando decimos la exclamación, le va a continuar un versículo evangélico, normalmente tomado del Evangelio, y una vez dicho, se vuelve a repetir esta exclamación. Durante el aleluya, el sacerdote se para de la sede y se dirige al ambón. Evangelio. Nosotros como asamblea esperamos a que el sacerdote se acerque al ambón. Una vez estando ahí, él junta sus manos y en voz baja dice: Purifica, Señor, mi corazón y mis labios, para que pueda anunciar dignamente tu evangelio. Luego se dirige a los fieles y les dice: El Señor esté con ustedes, y nosotros respondemos con su espíritu. Luego anuncia el evangelio.
Lectura del Santo Evangelio según, y dependiendo del año y tiempo litúrgico, puede ser según San Mateo, San Marcos, San Lucas o San Juan. Mientras él dice esto, él junto con nosotros vamos a realizar 3 cruces, en la frente, en la boca y en el pecho. El sacerdote, en las misas solemnes, incensa el texto evangélico. Cuando el sacerdote no puede leer el evangelio, lo hace un diácono que pide la bendición del sacerdote. Nosotros como asamblea, estando de pie, debemos escuchar el evangelio con humildad, piedad y atención, porque es el mismo Jesucristo quien nos habla. Una vez terminado el evangelio, el sacerdote dice palabra de Dios y nosotros respondemos gloria a ti, Señor Jesús. Besa el evangelio y luego en voz baja dice, por lo leído se purifiquen nuestros pecados. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero les haya gustado mucho y hay que recordar que es muy importante crecer en nuestra fe, conocerla y entender qué es lo que vemos en la Santa Misa. Bueno, los esperamos una vez al mes en esa sección llamada Cápsula Litúrgica y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.